Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal, ¿verdad? Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar. Hoy nos encontramos en estudio, el segundo estudio del libro de Bamidbar o el libro de Números, como es conocido en español. Realmente el nombre es Bamidbar, que significa en el desierto, pero que se tradujo como el libro de números, dado que hay varios censos dentro del mismo libro. La parashá lleva por su nombre Beja Loteja, que traducido de manera literal significa cuando enciendas, pero que se considera de que realmente la palabra para utilizar acá sería eleves, cuando eleves. Y ahora vamos a hablar por qué nos referimos de esa manera. Como siempre, antes de iniciar con el estudio, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la parashá y quiero más bien contarles que no es la segunda porción, es la tercera porción. La tercera porción, porque la primera fue precisamente la que lleva el mismo nombre del libro Bamidbar. La segunda fue la parashá Naso y esta es la tercera, que es la parashá Bejaloteja. Muy bien. Entonces, nos encontramos de que venimos de la parashá Naso. ¿Okay? Dentro de la parashá Naso, nos encontramos varios temas, ¿verdad? En esa porción. Que por cierto, la parashá Naso lleva su nombre como cuando censes o el censo, ¿verdad? Nos encontramos varios temas dentro de ella, como fue el censo que solicitó el Todopoderoso de la familia de los gersonitas, que eran personas que se iban a encargar de hacer lo que era el traslado o llevar los utensilios sacros, los utensilios sagrados, y entonces los gersonitas se iban a encargar de ello. También nos encontramos una orden donde el Todopoderoso le dice a Moisés que todas aquellas personas que tienen lepra o que se han contaminado por causa de muerto o porque tienen alguna contaminación por causa de flujo seminal, tienen que salir del campamento. Esto debido a que la presencia del Todopoderoso se encuentra en medio del pueblo de Israel y entonces estas personas pues tenían este tipo de contaminación o este tipo de impureza ritual que no les permitía poder estar delante de la presencia del Todopoderoso. También vimos la situación de el espíritu de celos, que es un hombre que es llevado, ¿verdad?, a tener un celo muy, muy profundo, muy grande por su esposa, debido a que éste considera que tal vez ella le pudo haber sido infiel, y el Todopoderoso establece un ritual para que se sepa si realmente la mujer le fue infiel o no. Según los sabios de Israel, esto nunca se dio, nunca sucedió, pero el Todopoderoso sí instituyó este ritual de la mujer que se llama, ¿verdad? Cuando la mujer había cometido infidelidad, se llama la mujer sotá, ¿ok? La mujer sotá, infiel. Después, por último, digamos, uno de los temas que se trató dentro de la Parashá Naso fue el tema que tiene que ver con el nazariato o el napsir, una persona que había decidido separarse, apartarse de, pues, los, digamos, placeres terrenales o mundanos para dedicarse al servicio al Todopoderoso. Entonces, no podía cortarse el cabello, no podía tomar vino y estaba pues consagrado al servicio del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, este es otro de los temas que pudimos examinar en la parashá Naso. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la lectura del capítulo correspondiente del día de hoy.
Y vamos al capítulo 8, verso 1. Consagración de los levitas. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile cuando hagas montar las lámparas. Las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Hacia la parte delantera del candelabro hizo montar las lámparas tal como Adonai había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro, de oro macizo, incluido su base hasta sus flores, labrado cincel, según la visión que Adonai había mostrado a Moisés. Así hizo el candelabro, que habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Para purificarlos harás con ellos así, rociarás sobre ellos el agua de la expiación, y ellos harán pasar la navaja por todo su cuerpo. Lavarán sus vestidos y así se purificarán. Luego tomarán un novillo con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo para la ofrenda por el pecado. Después aproximarás a los levitas delante de la tienda de reunión, y harás que se congregue toda la asamblea de los hijos de Israel, y harás que los levitas se aproximen delante de Adonai, y los hijos de Israel impondrán sus manos sobre los levitas. Aarón presentará entonces a los levitas delante de Adonai como ofrenda mecida a los hijos de Israel, para que cumplan el servicio de Adonai. Luego los levitas apoyarán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto a Adonai, para hacer expiación a favor de los levitas. Después mantendrás en pie a los levitas ante Aarón y sus hijos, para presentarlos como ofrenda mecida a Adonai. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán para mí. Después de esto, cuando los hayas purificado y presentado como ofrenda mecida, los levitas entrarán para cumplir el servicio de la tienda de reunión, porque los levitas están enteramente dedicados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en sustitución de todo el que abre matriz, es decir, de todo primogénito entre los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal. Y desde el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los hice santificar para mí. Pero he tomado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Y de entre los hijos de Israel he entregado a los levitas como dones para Aarón y sus hijos, para que sirvan en la obra de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y hagan expiación a favor de los hijos de Israel. Así no les sobrevendrá plaga a los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Entonces Moisés, Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que Adonai había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel, y los levitas se purificaron a sí mismos de pecado y lavaron sus vestidos. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida ante Adonai e hizo Aarón expiación a favor de ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas entraron a oficiar su servicio en la tienda de reunión ante Aarón y sus hijos, tal como Adonai había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Y habló Adonai a Moisés diciendo, esto es lo concerniente a los levitas de edad de 25 años arriba, entrará a prestar servicio en la tienda de reunión, y a los 50 años se retirará a prestar servicio en la obra, y nunca más servirá. Sin embargo, podrá ministrar con sus hermanos en la tienda de reunión, para ser guardia, mas no podrá servir en la obra.
Así harás con los levitas en cuanto a sus guardias. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. En el verso 2 dice, habla a Aarón y habrás de decirle. El Todopoderoso le dice a Moisés, habla a Aarón y habrás de decirles, cuando hayas de encender las lámparas hacia el frente del candelabro, habrá de alumbrar las 7 lámparas. Como les decía, también tenemos que, puede decirse que cuando nosotros encendemos una, una vela, o en este caso, si encendiéramos la menorá, aunque era solamente los que servían, ¿verdad? En este caso, el sumo sacerdote quien encendía la menorá, pero a la hora de encender, como podemos ver aquí en esta imagen, cuando se enciende, siempre la llama se eleva, siempre se eleva la llama. Entonces, esta es la idea respecto a que posiblemente cuando se eleven, hablando de cuando se enciendan las luminarias, estas van a elevar su llama. Y esto, ¿verdad? Lo relacionamos con cada uno de nosotros. Lo relacionamos con cada uno de nosotros porque nosotros somos como ese candelabro, esa menorá de 7 brazos. Nosotros nos vemos representados en ella. Y de eso lo vamos a profundizar en este momento. Como pueden ver, acá en esta imagen dice Bejaloteja para Shah número 36. Dice cuando hagas elevar. Vemos que también, como vemos acá, en esta imagen, vemos los 7 brazos de la menorá y vemos, por ejemplo, que 2 de ellas representan nuestros oídos, 2 de ellos, me refiero a los brazos de la menorá, 2 de ellos representan nuestros oídos, 2 de ellos representan nuestros ojos, 2 de ellas representan nuestras fosas nasales y uno representa nuestra boca. También vemos acá un significado que podría tener también cada uno de estos brazos en la práctica de cada uno de nosotros, como es la práctica de la justicia, como es la práctica de ser luz, de ser paz, de llevar verdad, de ser benévolos, de ser fraternos y vivir en armonía. Todo esto, ¿verdad? Lo encontramos también acá representado. Muy bien. Entonces, como les decía acá, como les decía, cada uno de los brazos, cada uno de los brazos de la menorá, pues viene a representar, digamos, esas partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, decimos que la menorá viene a ser un símil del hombre. Vemos aquí una imagen de un hombre lleno de luz. Cuando nosotros venimos al mundo, cuando nosotros venimos al mundo, nosotros estamos llenos de luz. O sea, nosotros somos una chispa del eterno. ¿Ok? Somos una chispa del eterno. Estamos para el servicio, ¿verdad? Divino. Estamos llamados al servicio al Todopoderoso. Vean qué interesante lo que me encontré científicamente hablando. Vean qué interesante. Dice, la chispa mágica que se produce cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo. Al parecer, así digamos describen esta situación, al parecer la magia que existe cuando se produce
cuando se produce. La fecundación no es solo una metáfora en el momento en que el espermatozoide logra entrar en el óvulo, sino que dice que saltan miles de millones de chispas de átomos de zinc. Utilizando un microscopio fluorescente, los investigadores pudieron filmar la luz que se emite durante la fecundación. Como podemos ver, acá, nos encontramos, ¿verdad? Que esto no es magia, esto es el poder del Todopoderoso. Pero entonces, cuando se da la fusión, cuando se da la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, se crea esta situación de esta explosión que produce luz. Entonces, como podemos ver, nosotros al principio de nuestra creación somos seres de luz. Somos seres de luz. Algo extraordinario. Como podemos ver acá, vamos a ver acá, hay un pasaje de Baikra, Levítico, que habla precisamente de la mujer cuando da a luz. Dice, esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra. Entonces vemos que dice que da a luz. ¿Por qué da a luz? O sea, ¿por qué se dice que dio a luz si lo que nació fue un bebé? Y es precisamente que desde el momento de nuestra concepción, nosotros somos luz. Desde el momento de nuestra concepción, cada uno de nosotros somos luz. Cada uno de nosotros trae o viene con una chispa divina que el Todopoderoso ha puesto en nosotros. Por eso se tiene, digamos, este concepto de que cuando una mujer está, digamos, trayendo al mundo un nuevo ser, esta lo que está haciendo es dando a luz. Entonces, si esto lo unimos a lo que acabamos de leer, de lo que dicen los científicos que ocurre cuando se da la concepción, cuando se da esta fusión entre el espermatozoide y el óvulo y se crea esta explosión de luz, pues bueno, ahí es donde nosotros iniciamos en la vida y posteriormente venimos a este mundo a hacer luz. Isaías 10, verso 17, dice, la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que consume y devora en un día sus cardos y sus espinos. Vemos aquí que Israel dice es la luz, o sea, Israel es el pueblo que ha sido llamado para ser luz. Ese es el pueblo de Israel. Muy bien. Luego tenemos Proverbios 13, verso 9, que dice, la luz de los justos brilla con alegría, pero la lámpara de los impíos se apagará. Entonces tenemos que estar claros de lo siguiente. Nosotros estamos aquí en este mundo no por obra de la casualidad. Estamos acá porque el Todopoderoso nos ha enviado a este mundo para ser agentes de luz, para traer luz a este mundo. Por eso vemos que el proverbio, este pasaje de referencia dice, la luz de los justos brilla
con alegría. Quiere decir que todos tenemos esa capacidad, todos tenemos esa capacidad de poder ser luz, pero en hebreo hay algo que se le llama clipot, que son como, para poder explicarlo de alguna forma, como la cebolla. Vemos que una cebolla tiene un montón de clipot, que son como capitas. Uno va quitando capas y capas y capas, ¿verdad? De la cebollita hasta que se acaba la cebolla. En el caso de los seres humanos, hay muchas personas que tienen estos clipot. Estos clipot que lo que no hacen o no permiten es que esa luz que tenemos en nuestro interior pueda ser reflejada en el exterior por causa de esos clipot. ¿Y esos clipot qué podrían ser? Bueno, podría ser, digamos, falta de muná, falta de fe. Podría ser también, digamos, como la falta eh, de, de comunión con el Todopoderoso. Podría ser también el pecado, algunas faltas, algunos errores que cometemos, ¿verdad? Podría ser también ello, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que esos clipot, que pueden ser esas prácticas negativas que las personas tienen, son como estas cubiertas que no le están permitiendo a las personas poder emitir esa luz que ellos tienen. Muy bien. Porque dice el proverbio, la luz de los justos brilla con alegría. Es una persona que no practica la justicia, no puede ser llamada una persona justa. Por lo tanto, esta persona tiene clipot, esas cascaritas, esas cubiertas que no le permiten emitir esa luz que el Todopoderoso ha puesto en él. Y no le ha permitido tampoco desarrollar esa luz. Dice Proverbios 4:18, otro pasaje de referencia, dice, mas la vereda de los justos, ¿verdad? De los sadí, es como la luz del lucero, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, como podemos ver, hay varios pasajes del Tanakh, de las escrituras, de la Biblia hebrea, que menciona que los justos, que las personas justas, las personas que aman al Creador, que le sirven al Creador, tienen una luz que han venido a traer para poder alumbrar a otros. Dice, mas la vereda del justo es como la luz del lucero, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Daniel 5:14, aquí Daniel 5:14 nos habla de este pasaje. Y dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se hay luz y entendimiento y mayor sabiduría. Entonces, como podemos ver acá, se habla, ¿verdad? De Daniel, donde dice que en él había luz, entendimiento y sabiduría. Entonces, como podemos ver, encontramos otros pasajes que hablan del ser humano, del sadí, del justo que posee luz para poder alumbrar en este mundo. Ahora, muy importante también, aquí tenemos esta persona con su boca abierta, y aquí puse yo, cuidado con lo de que dejamos entrar en nuestro cuerpo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Decíamos que la menorá, como vemos aquí, puede representar estas partes de nuestro cuerpo, pero que realmente representa todo nuestro ser, donde vemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras fosas nasales y nuestra boca.
Entonces, decimos mucho cuidado con lo que dejamos entrar. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros permitimos entrar y que esto es algo negativo para nuestra vida, provoca que vengan esas capas, esos clipot, esas cubiertas que no nos permitan emitir nuestra luz. Entonces, ejemplos. Aquella persona que presta oído a los chismes. Una persona que le gusta escuchar los chismes no es una persona justa, no es una persona correcta, porque uno no se debe prestar para escuchar chismes de nadie. No podemos permitir que una persona venga a traer algo negativo a nosotros. Lo que tenemos que hacer es detenerle. Después vemos nuestros ojos. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos. Por ejemplo, digamos, si a usted le gusta ver películas, tenga cuidado con lo que ve. No es bueno estar viendo cosas, digamos, por ejemplo, que no edifiquen, que no te traigan un mensaje, que más bien te puedan promover a hacer lo malo. Todo ese tipo de cosas no debemos de ver, ni en televisión, y tampoco otro tipo de cosas que pueden afectar nuestro espíritu y nuestra correcta forma de caminar delante del Todopoderoso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y no solamente los chismes. También, por ejemplo, hay canciones o música, si se le puede llamar música a algunas cosas que hoy en día hay, que sus letras son letras terriblemente negativas. Entonces, ese tipo de cosas también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, también lo que vemos. En el caso de nuestra nariz, decía alguien que tal vez esto tenga que ver con dónde ponemos, ¿verdad? Dónde metemos nuestras narices, ¿verdad? O sea, cuando nos metemos en cosas en las que no tenemos que meternos. Pero yo más bien creo que la nariz tiene que ver no solamente con la parte del olfativa, en este caso, digamos, podríamos decir que la nariz tiene que ver como con nuestras emociones. ¿En qué sentido? Cuando un toro está bravo, se disgusta, vemos que él saca como, él resopla a través de su nariz, ¿verdad? Y esto muestra su ira. Entonces, pongámoslo desde esa perspectiva, donde la nariz, bueno, representaría, ¿verdad? Cuando uno se llena de ira. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado con esas emociones. Y por último, nuestra boca, que es, digamos, en este caso, y vemos que solamente hay una, y lo interesante de esto es que en la menorá está el shamash, que es digamos, luminaria que está en el centro, ¿ok? Que por cierto está por encima de las demás, o sea, está un poquito más arriba que las demás, y que incluso que muchas veces se utiliza el shamash para poder encender las demás, ¿ok? Y entonces, porque sí, el shamash se enciende primero y después empieza a encender las otras. Y bueno, la boca, nuestra boca, de todo lo que tenemos aquí, ojos, oídos, nariz, la boca es, podríamos decir, de todas estas la más importante. Por supuesto, usted podría decir que es difícil para alguien, ¿verdad? No poder escuchar. No, pero me refiero a que de esto que estamos hablando es lo que mayor poder tiene. ¿Ok? Es lo que cuenta con mayor poder. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra boca tenemos poder para bendecir y para maldecir. El Eterno nos ha dotado de este poder que no tienen las otras creaciones. Los animales no pueden hablar, no pueden comunicarse. Nosotros sí podemos hacerlo. Y nosotros podemos,
construir a través de nuestras palabras y podemos destruir también a través de nuestras palabras. Entonces, por eso decimos que nuestra boca es de todo esto que hemos mencionado, oídos, ojos, nariz, es la más poderosa porque con esta podemos nosotros hacer cosas extraordinarias, positivas, pero también negativas. Entonces es la, digamos, de todas estas, pues la más importante y la que mejor debemos de cuidar. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo usamos nuestras palabras. Proverbios 4:19. Ahora estábamos hablando de que nosotros somos agentes de luz. Que nosotros llevamos luz, que somos agentes de luz. Pero ahora vamos a ver que también las personas pueden ser lo contrario. Como vemos acá, este Proverbios 4:19, que dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Entonces, dice acá el proverbio que los impíos son como la oscuridad, como un camino oscuro. Eso es lo que refleja el impío, el rasha, la persona mala, la persona que no teme al Creador, que anda por un camino de perversidad. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. En cambio, el camino del sadik, el camino del justo, es como un camino de luz. Entonces vemos la diferencia. Pero nosotros estamos llamados a hacer luz. Vea lo que dice Isaías capítulo 59, verso 9. Por esto el derecho se ha alejado de nosotros y no nos ha alcanzado la justicia. Esperamos luz, pero he aquí tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque se han alejado de la justicia. Cuando las personas se alejan de la justicia, jamás pueden traer o jamás pueden convertirse en agentes de luz. Que para eso hemos venido a este mundo, a ser agentes de luz, para iluminar este mundo, que hoy en día vemos este mundo sumido en un gran caos. Sí, vemos este mundo sumido en un gran caos donde vemos violencia, donde vemos guerras, donde vemos hambre, donde vemos un montón de cosas negativas que suceden en el mundo por causa de que nuestra luz no está iluminando lo suficiente a este mundo. Muy bien. Tenemos otro verso de referencia y dice Job capítulo 15, verso 35. Concibieron dolor y dieron a luz iniquidad, y las entrañas de ellos meditan engaño. Como pueden ver, dice, y dieron a luz iniquidad. O sea, la iniquidad es lo malo, es lo negativo. Entonces, hay gente que puede traer luz, una luz que bendice, pero hay otros que traen una luz que más bien maldice, que es una luz que trae iniquidad. Pero nosotros hemos sido llamados a ser luminarias. Hemos sido llamados a ser luz. El Todopoderoso nos ha llamado a eso, a que seamos luz en medio de este mundo. A eso hemos sido llamados. Y aquí les voy a mostrar una serie de imágenes
que hablan de esos momentos que traen luz a esta humanidad, a este mundo que muchas veces vemos que es un mundo decadente, que en vez de mejorar, vemos que es un mundo que retrocede, donde vemos que este mundo, en vez de ser más empático, al contrario, no es empático. Vemos un mundo que en vez de ser más ético, no es más ético, al contrario, que debería ser más moral, al contrario, vemos que es más inmoral. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ser luz en medio de esta oscuridad. Aquí vemos esta imagen preciosa. Vemos a dos personas, vemos dos hombres, acá un joven, uno mayor, y vemos al lado izquierdo de su pantalla, vemos a un joven que ve a una joven mujer en una silla de ruedas bajo un aguacero. Y claro, ella va manejando su silla de ruedas y no tiene una sombrilla para taparse. Y vemos a este joven donde sin importar si él se mojaba, va cubriéndola a ella. Eso es un acto de luz. Las personas que vieron este acto de justicia, les aseguro que su día fue transformado. Si su día había estado lleno de tinieblas, a pesar de la lluvia, a pesar del día nublado, de la lluvia que caía, les aseguro que ellos vieron luz en esta escena. Al lado derecho de su pantalla, usted ve una niña con una ropa harapienta y vemos un hombre que ve a esta niña descalza y ¿qué hace? Toma su calzado, toma sus sandalias y se las quita y se las entrega a ella. Y vemos a esta niña donde se conmueve por el acto que este hombre hace. Esta niña fue iluminada ese día. Esta niña recibió esa luz a través de esta persona, a través de este acto de amor, a través de este acto de justicia. Todas esas cosas son las que hemos sido llamados a traer luz a este mundo que tanto necesita luz. También tenemos personas que han puesto su vida en riesgo también. Aquí vemos otros actos de luz. Por ejemplo, vemos aquí al lado izquierdo de su pantalla, vemos a una persona, eh, pareciera ser una persona que no tiene un hogar, donde vemos posiblemente a una niña, una jovencita entregándole un obsequio. ¿Qué habrá dentro de él? No sabemos. Pero por el rostro que vemos de la persona que está recibiendo el obsequio, vemos que su día le ha sido cambiado. Si su día había sido un día oscuro, empezó a salir la luz. Le brilló su rostro. Esta criatura trajo luz a la vida. Aquí vemos también una competencia donde vemos un muchacho que compite y que no tiene brazos. Y vemos a una persona, ¿verdad? A un competidor donde él, viendo la imposibilidad de aquel con el que está compitiendo de poder tomar agua porque no tiene manos para poder abrir su botella, vemos aquí a este competidor abriendo su botella y darle de beber con aquel con el que compite. Aún en eso podemos ver el amor hacia el prójimo. El amor hacia el prójimo, vemos este acto de bondad. No importó si somos, porque esta persona pudo decir, no, este es un contrincante, él está corriendo y yo tengo que alcanzar la meta y lo que voy a hacer es atrasarme por tratar de darle de beber agua a esta persona. No le importó, porque era más importante la persona que el evento, era más importante esta persona
que la medalla era más importante esta persona que la meta. Esto es un acto de luz. ¿Por qué creen que fue capturado en una imagen? Porque definitivamente esto fue tal vez lo más maravilloso que ocurrió en esa carrera. Esta manifestación de luz. Algo maravilloso. Y como les decía, personas que también arriesgaron sus vidas para poder salvar a otros, como el caso de este señor alemán, don Oskar Schindler. Don Oskar Schindler, para la Segunda Guerra Mundial, la guerra contra los nazis, contra Alemania, don Oskar Schindler utilizó toda su riqueza. Él era un hombre rico, era un hombre multimillonario en aquella época. Y él utilizó todos sus recursos económicos para poder salvar a más de 1.200 judíos de morir en las cámaras de gas, de la Shoah, o lo que la gente conoce como el Holocausto. Don Oskar Schindler vino y salvó a todas estas personas dando todo lo que él tenía, todos sus bienes, para poder salvar a 1.200 almas. Esta persona fue ese ángel de luz para salvar a más de 1.200 judíos. Y otra persona también que vemos acá, doña Irena Sendler, llamada el ángel de Varsovia, salvó a más de 2.500 niños judíos de la muerte también. Doña Irena Sendler. Ella venía y tomaba a los niños y ella los daba, los ponía en diferentes hogares, en diferentes familias que los acogían, que también esas fueron personas que trajeron esta luz al mundo y que pusieron, ¿verdad?, sus vidas en riesgo por causa de los alemanes, porque si encontraban a un niño judío escondido en una casa, pues las personas que le escondían también podrían sufrir la muerte. Fue otra persona que vino a ser ese agente de luz a este mundo. Hay una frase del Talmud que dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Cada uno de nosotros hemos venido con esa tarea de salvar al mundo, de cada uno convertirnos en luz para las personas necesitadas. Hemos venido, ¿verdad?, a este mundo para cumplir con ese cometido. Aquí vemos una imagen muy linda de un soldado, ¿verdad?, con unos niños, siendo también una persona trayendo luz. Isaías 42, verso 6 dice, yo el Eterno te he llamado en justicia y te tendré asido de tu mano y te guardaré y pondré sobre el pueblo de mi pacto por luz a las naciones. Israel siendo luz para todas las naciones. Posteriormente pudimos ver lo que se refiere a la consagración de los levín, de los levitas, donde después de dedicar los utensilios, recordemos que en la parasha anterior se entregaron una serie de ofrendas para el servicio del Mishkan, para la tienda de reunión, y el Todopoderoso establece ahora que se tiene que consagrar a los levín para el servicio en la tienda de reunión. Recordemos que la cifra era una cifra de más de 8,000 personas las que trabajaban al servicio del Mishkan. Estas personas que vemos aquí en esta imagen son verdaderamente levitas, descendientes de la tribu de Leví. Son personas que hoy en día, si estuviera el Beit HaMikdash, el Sagrado Templo, ya podrían estar sirviendo ahí. Ahora, quiero dejar claro esto porque hay muchas personas que llaman a los músicos levitas. Sobre todo me refiero a las religiones fuera, ¿verdad?, de la perspectiva judía.
que llaman, ¿verdad? O se autollaman ellos mismos como levitas. Los levitas únicamente son los descendientes de Leví. Nadie porque toque un instrumento y se llame a sí mismo levita, realmente lo es. Y por ejemplo, aquí puede ver usted, digamos, hay un grupo al lado izquierdo de 4 caballeros a los que les he topado los ojos, ¿verdad? Para no mostrarlos. Y entonces vemos aquí otros al lado derecho y todos estos se hacen llamar a ellos mismos los levitas. Muy bien, vamos a ir al capítulo 9. La Pascua en Sinai, la columna de nube. En el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinai, diciendo: Los hijos de Israel prepararán la Pascua en su tiempo señalado. El decimocuarto día de este mes, entre las 2 tardes, la prepararéis a su tiempo, conforme a todos los estatutos y conforme a todas sus ordenanzas, la habéis de preparar. Entonces mandó Moisés a los hijos de Israel a preparar la Pascua, y en el mes primero, el día decimocuarto del mes, al atardecer, prepararon la Pascua en el desierto de Sinai. Tal como Adonai ordenó a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Hubo, sin embargo, algunos varones que se habían hecho impuros por causa de una persona muerta y no habían podido preparar la Pascua aquel día. Y acercándose ante Moisés y a Aarón en aquel día, le dijeron aquellos hombres: aunque nosotros estemos impuros a causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar una víctima ante Adonai en su tiempo señalado con los demás hijos de Israel? Y Moisés le respondió: aguardad hasta que oiga lo que Adonai ordena acerca de vosotros. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pascua para Adonai. La preparará en el mes segundo del decimocuarto día del mes por la tarde, y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. No dejarán nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrarán hueso alguno. La prepararán conforme a todo el estatuto de la paz. Pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, si deja de preparar la Pascua, tal persona será cortada de su pueblo, y por cuanto no presentó en su tiempo señalado la víctima para Adonai, ese hombre cargará con su pecado. Y si un extraño habita con vosotros y desea preparar la Pascua para Adonai, la hará conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su decreto. Un solo estatuto habrá para vosotros, tanto para el extranjero como para el nativo del país. El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió por encima de la tienda del testimonio, y desde la tarde hasta la mañana hubo sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. Así sucedía continuamente: la nube lo cubría de día y una apariencia de fuego de noche. Cada vez que la nube era alzada de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí los hijos de Israel acampaban. Al mandato de Adonai, los hijos de Israel partían, y al mandato de Adonai acampaban. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían en el campamento. Cuando la nube continuaba sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel guardaban la observancia de Adonai y no partían. Otras veces la nube permanecía sobre el tabernáculo cierto número de días, al mandato de Adonai acampaban y al mandato de Adonai partían. A veces la nube permanecía solo de la tarde hasta la mañana, y alzada la nube por la mañana ellos partían. O bien quedaba un día y una noche, pero en cuanto era alzada la nube, ellos partían. Bien fueran 2 días, un mes o un año, mientras la nube se demoraba sobre el tabernáculo, reposándose sobre él,
Los hijos de Israel permanecían acampados y no marchaban. Pero en cuanto ella era alzada, ellos partían. Por orden de Adonai acampaban y por orden de Adonai partían, guardando lo dispuesto por Adonai, según el mandato de Adonai transmitido por Moisés. Amén. Baruch Hachén. Muy bien, Baruch Hashem. Aquí nos encontramos con respecto a la institución del Pesach, donde el Todopoderoso establece la celebración. En el verso 2 dice que habrían de hacer los hijos de Israel el sacrificio de Pesach en su plazo señalado. Pero también nos encontramos en el verso 7, porque el Todopoderoso estableció la celebración del Pesach, pero hubo unas personas que no pudieron celebrar por causa de que ellos no se encontraban ya fuera ritualmente aptos para poder hacer la celebración. Y entonces dijeron, nosotros somos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Eterno a su tiempo determinado entre los hijos de Israel? Entonces ellos decían, nosotros queremos celebrar la festividad de Pesach también, pero porque se nos impedirá celebrarlo estando nosotros en la condición en la que nos encontramos. Y bueno, Moisés hizo la consulta al Todopoderoso que se tenía que hacer con estas personas que no podían celebrar el Pesach en el tiempo señalado. Y entonces el Todopoderoso dijo que se podía celebrar, para aquellas personas que no habían podido celebrar el Pesach por causa de esta contaminación en la que se encontraban, que no estaban ritualmente aptos para poder celebrar, entonces que pudieran celebrar el mes siguiente. Ahora, en el verso 14 dice, si morare con vosotros forastero e hiciere Pesach para Adonai, ley habrá para vosotros, para el forastero y para el nativo del país. El Todopoderoso dice que porque sí habían muchas personas de diferentes naciones que habían salido con el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces estas personas que estaban en medio de Israel, si deseaban celebrar la Pascua, tenían que hacerlo de la misma manera que lo hacía el pueblo de Israel. Por eso dice que iba a ser una sola ley, una sola Torá, una sola instrucción, tanto para el nativo o para el israelita como para el extranjero. Dice el verso 15, y en el día en que fue erigido el Mizcán, el tabernáculo, la tienda de reunión, recubrió la nube del Mizcán por sobre toda la tienda de reunión. Por la noche había sobre el tabernáculo como visión de fuego hasta la mañana. Esa era la presencia divina. Esa era la presencia divina del Todopoderoso. Bien. Dice el verso 18, por mandato de Adonai se desplazaban los hijos de Israel y por mandato de Adonai acampaban todos los días que moraba la nube. Sobre el Mizcán ellos acampaban. Y al permanecer la nube sobre el tabernáculo, muchos días observaban los hijos de Israel el mandamiento de Adonai y no se desplazaban. Ocurría que cuando la nube se posaba en un lugar, eso establecía que el pueblo de Israel tenía que venir, armar el Mishkan, la tienda de reunión, el tabernáculo en ese lugar, y ahí se iban a quedar hasta que el Todopoderoso decidía que era el momento de seguir avanzando. Entonces, cuando la nube
empezaba a subir y andar, era momento de que el pueblo tenía que desplazarse. En el momento que la nube se detenía, era el momento en que el pueblo tenía que establecerse en ese lugar. Dice el verso 23, al dicho del Eterno asentaban en el campamento y al dicho del Eterno partían, aguardando al Eterno como lo había dicho el Señor por medio de Moisés. Bien, vamos a ir al capítulo 10. Las trompetas. Adonai habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a cincel y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos. Cuando toquen las 2, toda la congregación se reunirá delante de ti en la entrada de la tienda de reunión. Si tocan una sola, concurrirán junto a ti los jerarcas, los jefes de millares de Israel. Cuando toquéis alarma, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al oriente. Y cuando toquéis alarma por segunda vez, entonces partirán los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha, se tocará con alarma. Pero para reunir la congregación, tocaréis sin alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las cuales serán para vosotros estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Cuando entréis en guerra en vuestro país contra el enemigo que os ataca, tocaréis las trompetas con alarma, y se os recordará ante Adonai vuestro eloje, y seréis salvos de vuestros enemigos. Asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestros días de fiestas solemnes señaladas, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Elohe. Yo soy Adonai vuestro Elohe. En el año segundo, el segundo mes, el 20 del mes, aconteció que la nube se elevó sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron por sus jornadas desde el desierto de Sinai hasta que la nube se posó en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez conforme al dicho de Adonai transmitido por Moisés. El estandarte del campamento de los hijos de Judá partió primero, según sus ejércitos, y al frente de su hueste iba Naasón ben Aminadab. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar iba Natanael ben Suar, y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón iba Eliab ben Helón. Entonces el tabernáculo fue desarmado, y los hijos de Gersón y los hijos de Merari se pusieron en marcha cargando el tabernáculo. Luego partió el estandarte del campamento de Rubén según sus ejércitos, y al frente de su hueste iba Elisur ben Sedeur. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón iba Selumiel ben Surizadai, y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad iba Eliasaf ben Dehuel. Entonces partieron los coatitas portando los objetos sagrados, y antes de su llegada ya el tabernáculo había sido montado. Después partió el estandarte del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y al frente de su hueste iba Elisama ben Amiud. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés iba Gamaliel ben Pedasur, y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán ben Gedeoni. A la retaguardia de todos los campamentos partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, y al frente de su hueste iba Ahiezer ben Amisadai. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser iba Pagiel ben Ocrán, y capitaneando el ejército formado por la tribu de los hijos de Neftalí iba Ahira ben Enán. Tal fue el orden de los desplazamientos de los hijos de Israel según sus ejércitos cuando partían. Para ese entonces Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel, madianita, suegro de Moisés: estamos de partida hacia el lugar del que Adonai ha dicho que nos daría.
ven con nosotros y te trataremos bien, porque Adonai ha prometido el bien a Israel. Pero él le dijo, no iré, sino que a mi tierra y a mi parentela he de irme. Sin embargo, él insistió, te ruego que no nos abandones, pues para eso conoces los sitios donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, el bien que Adonai nos haga, nosotros te lo haremos a ti. Partieron pues del monte de Adonai en viaje de 3 jornadas, y durante los 3 días de camino el arca del pacto de Adonai marchaba delante de ellos para buscarles lugar de descanso. Y desde que partieron del campamento, la nube de Adonai iba sobre ellos de día, y sucedía que al partir el arca, Moisés exclamaba, levántate, oh Adonai, sean dispersados tus enemigos, y huyan de ti los que te aborrecen. Y cuando ella reposaba, decía, vuélvete, oh Adonai, a los millares de Israel. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, aquí nos corresponde hablar de las trompetas. Nos corresponde hablar de las trompetas de plata que el Todopoderoso dijo que se tenían que hacer. Y dentro de estos sonidos tenemos que se emitían dos sonidos. Uno que era terúa y el otro que es tequía, que ahora lo vamos a escuchar. Tenemos acá donde dice en el verso 9 y el verso 10. Y cuando os allegareis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os hostiliza a vosotros, tocaréis con las trompetas y seréis recordados de Adonai, vuestro Elohim, y seréis salvados de vuestros enemigos. Y en el día de vuestro regocijo y de vuestros plazos festivos y de vuestros novilunos, tocaréis con las trompetas sobre vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, shelamim, sacrificios de paz, y serán para vosotros como remuneración ante vuestro Elohim. Yo soy Adonai, vuestro Dios. Ahora vamos a hablar aquí con respecto a lo que son los sonidos. Terúa. ¿Qué significa terúa? El sonido terúa. La terúa es un sonido entrecortado. La palabra deriva de la raíz quebrantar, pues este sonido es una expresión de quebranto y del temblor que emanan de la profundidad del ser. Entonces, este es el sonido de terúa. Dice que viene de la raíz quebrantar. Entonces, cuando se tocaba, ¿verdad? Este sonido de terúa, esta expresión dice de quebranto y de temblor, dice el Todopoderoso que él escuchaba estos sonidos. Y aquí vamos a escuchar el primero. Permítame un momentito porque vamos a compartir el sonido. Muy bien. Ahora sí. Ese es el sonido de terúa. Ahora vamos a escuchar el sonido del tequía. Vamos a escuchar ahora el sonido de tequía.
pudieron escuchar, tenemos los dos sonidos, el tequía, que es el sonido largo y extendido, y el terúa, que era un sonido entrecortado, entrecortado. Bueno, cuando escucha uno estos sonidos, definitivamente que es extraordinario, y saber que el Todopoderoso estaba atento cuando el pueblo de Israel tocaba esas trompetas y sonaba el terúa, porque el tequía era para llamar a la congregación para reunirse, pero cuando el pueblo, ya sea fuera a la guerra o estuviera en peligro, tocaban terúa y entonces el Todopoderoso iba a en rescate de su amado pueblo Israel. Vemos también lo que tiene que ver con las formaciones, de cómo estaban establecidos cuando estaban en el campamento y ellos estaban establecidos de una forma estratégica. Dice, el estandarte del campamento de los hijos de Yehudá partía de primero. Recordemos que la tribu de Yehudá era la tribu más numerosa y también era la tribu mejor o la más preparada para la guerra. Que por cierto, esta brigada que usted ve aquí es una brigada llamada Yehudá. Es una brigada de soldados ultra ortodoxos. Los que ve ahí son soldados de Israel ultra ortodoxos, o sea, son personas ultra religiosos. Son, porque en el judaísmo tenemos personas que son ortodoxas y ultra ortodoxas. Y hay otros que son judíos, pero que no son ni ortodoxos ni ultra ortodoxos, sino que son, podríamos decir, personas más light, por decirlo de alguna forma. Y están, ¿verdad?, los seculares que no son ni siquiera religiosos. Pero aquí estamos hablando de los más ortodoxos, o sea, los que son más apegados a la ley, más apegados a la Torá. Incluso usted los ve ahí con sus talit, ¿verdad? Con sus mantos de oración, los ven con sus filacterias, como pueden ver, ¿verdad? Las filacterias son estos cordoncitos, estas cuerdas de cuero que ellos se amarran en su brazo izquierdo y ven que aquí tienen como una especie de cajita donde tienen un trozo de la Torá, donde está, ¿verdad? Inscrito el nombre del Todopoderoso. Aquí en el verso 17 dice, entonces se desmontaba el Mizcán y se desplazaban los hijos de Gersón y los de Merari, portadores del Mizcán. Recordemos, ¿verdad? Que ellos eran los encargados de portar el Mishkan. Se desplazaba el estandarte del campamento de Reubén, según sus huestes, y al mando de su hueste, Elisur, hijo de Shedeú. Vemos uno de los estandartes. Se desplazaba también, dice, el estandarte del campamento, es el campamento de Dan. Aquí está en hebreo la palabra Dan. A la retaguardia de todos los campamentos según sus huestes y al frente de sus huestes a Ahizer, hijo de Amishadai. Dice que este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Recordemos que la presencia del Todopoderoso iba en aquella nube que los iba dirigiendo a través del desierto. Aquí tenemos dos palabras en hebreo que es Midat Harahamim, que significa misericordia divina y que expresaba aquella tranquilidad que sentía el pueblo de Israel sabiendo que la presencia del Todopoderoso iba con ellos. En el verso 31 vemos que Moisés le ruega a su suegro Itro o Jetro o Reuel, porque él tenía aproximadamente entre 4 y 5 o más nombres, que era conocido por esos diferentes nombres, como Jetro, Itro, Reuel. Y entonces
Moisés le dice a él que le ruega, no nos dejes, porque dice que él conocía muy bien. Recuerden que hay algunos midrashim, unos comentarios antiguos que dicen que Yitro, por cierto, era uno de los asesores del faraón. Porque tú sabes nuestros campamentos en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Moisés quería que Yitro fuera con ellos porque él conocía muy bien el terreno y entonces que él les ayudara en el camino. Y dice el verso 33, partieron desde la montaña de Adonai, o sea, desde el Sinaí, el Har Sinai, el monte de Sinaí, una marcha de 3 días, y el arca del pacto de Adonai se desplazaba delante de ellos durante una marcha de 3 días para aprestarles un lugar para acampar. Recordemos que aquí vamos a encontrar unas frases que decía Moisés cuando se levantaba el Mishkan. El Salmo 83:4, que tenemos un verso aquí como referencia, dice: han dicho, venid y cortémosles de ser pueblo, hablando de Israel, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque enemigos de Israel siempre han habido. Claro, llegará un momento de que ya eso va a terminar. Pero hoy en día y en el pasado sabemos que hay enemigos de Israel. Y aquí vemos el Salmo 83:4 que también lo menciona, que vemos muchos salmos donde el rey David habla de estos enemigos en contra de él y en contra del pueblo de Israel. Y aquí vemos lo que decía Moisés. En el verso 35 dice: cuando partía el arca, decía Moshe, levántate, Adonai, que tus enemigos se dispersen y huyan delante de ti los que te odian. Y en el verso 36, y cuando se detenía, decía, vuelve, oh Adonai, a las miriadas de Israel. Y bueno, aquí tenemos otro pasaje de referencia que está en el libro de Sejarjá, Zacarías, capítulo 2, verso 8, que dice, porque así dice el Eterno, o porque así dice Adonai, o el Señor de los ejércitos. Después de la gloria me enviará él a los gentiles que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su. O sea, todos aquellos enemigos de Israel son enemigos de Dios. Y el que toca a la nación de Israel es como que tocara a la niña de los ojos del Eterno. Muy bien, vamos al capítulo 11, Baruch Hashem. Descontento del pueblo. Pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Adonai, y Adonai lo oyó y se encendió su ira, de manera que el fuego de Adonai ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Adonai, y el fuego se extinguió. Y llamó el nombre de aquel lugar Tabirá, porque el fuego de Adonai se había encendido contra ellos, y la chusma que había en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y los hijos de Israel también lloraron, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado en Egipto? Comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Y el maná era como semilla de culantro, y su aspecto como el aspecto del bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, y lo molían en molinos o lo machacaban en morteros, y lo cocinaban en ollas, hacían bollos con él, y su sabor era como el sabor del bollo de aceite. Por la noche, cuando el rocío descendía sobre el campamento, el maná descendía con él. Y oyó Moisés al pueblo, como familias enteras lloraban, cada cual a la entrada de su tienda,
Y la ira de Adonai se encendió grandemente y también fue desagradable ante los ojos de Moisés. Entonces dijo Moisés a Adonai: ¿por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos, para que hayas hecho la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo o lo engendré para que me digas, cárgalo en tu pecho, como una nodriza lleva al que mama a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para todo este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo, danos carne que comer. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si así has de tratarme, mátame del todo, si he hallado gracia ante tus ojos. Te ruego, para que no vea yo más tu mal. Y Adonai dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel que tú conozcas como ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y llévalos a la entrada de la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, para que soporten contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Y dirás al pueblo: santificaos para mañana, pues comeréis carne, ya que habéis llorado a oídos de Adonai, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Pues nos iba mejor en Egipto. Adonai pues os dará carne y comeréis. No comeréis solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y os provoque náuseas, por cuanto despreciasteis a Adonai que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Moisés respondió: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Si se degollara todo el rebaño y el ganado, ¿alcanzaría para ellos? Si se recogieran para ellos todos los peces del mar, ¿les sería suficiente? Y Adonai respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Adonai? Ahora verás si se te cumple o no mi palabra. Moisés salió entonces y habló al pueblo las palabras de Adonai. Luego reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Adonai descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que había sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Y en cuanto el espíritu descansó sobre ellos, profetizaron, pero después no continuaron. Habían quedado en el campamento 2 varones, uno de nombre Eldad y el segundo de nombre Medad. El espíritu reposó también sobre ellos, pues figuraban entre los inscritos, y aunque no habían ido a la tienda, profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué ben Nun, uno de los jóvenes oficiales de Moisés, respondió y dijo: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? ¿Quién diera que todo el pueblo de Adonai fuera profeta, y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos? Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Entonces llegó un viento de Adonai que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento, como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra, a casi 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. Los que menos recogieron 10 hómeres y las esparcieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Adonai se encendió contra el pueblo, y Adonai golpeó al pueblo con un azote muy grande. Y alguien llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, porque allí sepultaron a un pueblo con deseos desordenados. Y de Kibrot Hataba el pueblo partió para Haserot y permaneció en Haserot. Amén, Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Números 11 del 1 al 3. Actitud de desierto. La que. Si hay algo terrible que alguien puede hacer es quejarse delante del Todopoderoso. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Quejarse del Todopoderoso. Incluso creando algún tipo de historias fantasiosas diciendo de que ellos comían muy bien. ¿Qué esclavo en la historia nosotros hemos conocido? ¿Qué esclavos en la historia hemos conocido que siendo esclavos sean bien alimentados? Son esclavos. Entonces ellos decían cosas que no eran ciertas. Hablaron la Lashon Hara del Todopoderoso, diciendo que estaban muy bien en Egipto y que habían venido acá al desierto a padecer hambre. Y todo esto, ¿verdad? Lo dijeron delante del Todopoderoso, cosa que el Todopoderoso se indignó. Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros vamos a aprender. En el verso 4 dice, los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar, ¿quién nos diera a comer carne? Aquí estamos hablando de los Eretz Ra. Eretz Ra, ¿ok? Estos Eretz Ra eran personas eh, que no eran muy buenas personas y que fueron los que de alguna forma eh, desviaban al pueblo de Israel. Desviaban al pueblo de Israel de cumplir la voluntad del Todopoderoso. Aquí vimos que dice que los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo. Y parece que ellos transmitieron esto a los israelitas. O sea, fueron ellos los que sembraron este sentimiento en el pueblo de Israel. Dice que tuvieron un vivo deseo de comer carne. Aquí tenemos la palabra basar. Basar, con S. Y basar significa carne. Pero también puede hacer alusión, dice, a relaciones carnales incestuosas. O, en otras palabras, inmoralidad sexual. Entonces podría ser de que ellos aquí estuvieran diciendo que tenían un deseo de poder practicar aquellas inmoralidades que tal vez practicaban cuando estaban en Egipto. Tal vez a esto se refiere que tenían un vívido deseo de comer carne. Realmente, tal vez aquí lo que tenemos es un eufemismo, o sea, no se está hablando directamente de lo que realmente era, ¿verdad? Y se habla de carne, pero realmente podría ser otra cosa. Proverbios 22, 24, 25. Aquí tenemos un pasaje de referencia. Dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Aquí hay una cosa que usted y yo tenemos que tener en consideración siempre. Y que tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nosotros nos relacionamos. Tenemos que tener cuidado con las personas con las que nos relacionamos, porque estas podrían de alguna forma, ¿verdad?, influenciarnos negativamente. Nosotros somos llamados más bien a influenciar a las personas positivamente, pero podría ser de que hayan personas que puedan influenciarnos de manera negativa.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, como dice el proverbio. No te hagas amigo de gente irritable, con los que pierden los estribos con facilidad, porque podrías aprender de ellos. Para muestra un botón, acabamos de ver que dice la Torá que los extranjeros sintieron un deseo que transmitieron al pueblo de Israel y que al final terminó, ¿verdad?, en un problema, en una situación de conflicto entre el pueblo y el Creador. Lo que la Biblia habla de la insatisfacción, libre o esclavo. La insatisfacción a veces se convierte en algo que te provoca el sentirte esclavizado. Personas insaciables que nunca están felices con lo que tienen, que nunca están felices con lo que tienen, que tal vez están más pendientes de lo que otros tienen y no agradecen por lo que tenemos. O sea, no agradecemos por lo que tenemos. Y eso nos pondría en una posición de que nosotros estamos en un estado de esclavitud mental, porque nunca nos encontramos satisfechos. Porque nuestra satisfacción sería poder tener más de lo que otros tienen. Y lo que tengo para mí no es suficiente. Como vemos esta imagen aquí, vemos a un hombre como metido en un cuadrito y ese cuadrito tal vez es creación de él, ese espacio reducido, por causa de que su insatisfacción no lo hace sentirse pleno, a pesar de que puede tener cosas que le brindan plenitud, pero que él no ha aprendido a apreciar. Y el pueblo de Israel se empezó a quejar. Dice algún midrash, algún comentario antiguo, que cuando las personas comían del maná, ahora recordemos una cosa, queridos hermanos, cuando el pueblo de Israel sale de Mizraín, del lugar de la estrechez de Egipto, salen con su ganado. O sea que carne sí podían comer, tenían carne, tenían sus ovejas, tenían ganado. Entonces, ¿por qué decían que tenían ganas de comer? Podría ser entonces que esto, ¿verdad? Que pensamos que tal vez lo que decían, que tenían un vívido deseo de carne, no era necesariamente carne, porque ¿qué pasó con todo su ganado? ¿Qué pasó con las cabritas, con las ovejas, con las que salieron? Entonces, la insatisfacción puede hacer que una persona, en vez de sentirse libre y plena, puede sentirse esclava. Y eso es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Vemos esta imagen que dice, la insatisfacción crónica es tóxica para el alma. Es interesante, queridos hermanos, que los rabinos, por ejemplo, uno de los rabinos que más aprecio, que es el rabino Shalom Arush, dice que uno siempre tiene que estar feliz, siempre tiene que buscar la felicidad, siempre. La felicidad tiene que ser uno de esos sentimientos que debe ser el mayor de los sentimientos que debemos de tener. Aquí vemos estas caritas al lado derecho de su pantalla, una carita como triste, una ahí que no, pues no habla de tristeza, pero vemos una que está feliz y esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros. Proverbio 15:16, tenemos aquí un pasaje de referencia, más vale tener poco con temor del Eterno que muchas riquezas con grandes angustias. Como le ocurre a muchas personas hoy en día, esas personas que tienen dinero mal habido, se pueden dar muchos lujos, pero no viven tranquilos. No pueden vivir tranquilos.
Aquí tenemos una imagen de Egipto y tenemos un pensamiento. Puede ser que tu cuerpo saliera de Egipto, pero en tu corazón y en tu mente, Egipto aún sigue estando ahí. Puede ser que tu cuerpo saliera de Egipto, pero tu corazón y tu mente todavía están en Egipto. Saliste de Egipto, pero tú, ¿verdad? Saliste de Egipto, pero tu corazón y tu mente todavía sigue allá. Es como el relato, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y Amorra, o Sedom y Amorra, cuando se le dice a Lot que no deben de voltear a ver hacia atrás y la esposa vuelve su mirada atrás porque aún estaba conectada a su pasado. Aquí, ¿verdad? El pueblo de Israel, perdón, parecía que todavía su corazón y su mente estaba allá en Egipto. En el, en el momento en que nos encontramos hoy en día, Egipto representa la esclavitud, representa el apego a lo material, el apego al pecado. Y muchas personas hoy en día creen vivir libres, pero están todavía en Egipto, porque están apegados a todo ese tipo de cosas que no les permiten vivir realmente a plenitud. Verso 17 dice, me revelaré y hablaré allí contigo y separaré del espíritu que hay sobre ti y pondré sobre ellos y soportarán contigo la carga del pueblo y no habrás de soportarla solo. Hablando, ¿verdad? De estas personas que ayudarían a Moisés en su trabajo. Números 11:23 dice, ¿acaso el poder del Eterno es limitado? Pues ahora verás si no cumplo mi palabra. El Todopoderoso siempre cumple su palabra, siempre cumple lo que dice. Y entonces tú trajo un viento donde trajo codornices, pero millares de codornices, para que ellos comieran carne, no uno, no dos, no 3 días, y que, bueno, esta carne fuera tan abundante que hasta le saliera por los ojos. Dice el verso 33, la carne aún estaba entre sus dientes y todavía no se había cortado. Pero el furor de Adonai se encendió contra el pueblo y acarrió a Adonai sobre el pueblo una plaga muy grande. ¿Y esto por causa de qué? Por causa de la queja. Por causa de la queja del Eterno. O en contra del Eterno. Si te desconectas del Eterno, te conectas a los problemas. Vean, definitivamente que cuando las personas se desconectan del Creador, cuando las personas se desconectan del Creador, ahí surgen los problemas. Este mundo Este mundo necesita conectarse al Creador. El mal que hoy este mundo está viviendo es por causa de la desconexión que hay con el Creador. Si las personas, todos nos conectáramos al Creador, este mundo no sería lo que hoy es, sino que sería un mejor lugar aún. Muy bien, vamos al capítulo 12 y último, Baruch Hashem. Adelante. Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe. A causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿es verdad que Adonai solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Adonai los oyó. Ahora este hombre, Moshe, era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente Adonai le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan fuera ustedes tres al tabernáculo del testimonio. Los tres salieron.
Adonai descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo a ellos, escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Adonai me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño, pero no es de esa forma como con mi siervo Moshe. Él es, él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente no en enigmas. Él ve la imagen de Adonai. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? La furia Adonai se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía zarat, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Aarón dijo a Moshe, oh mi señor, por favor, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido como cuando sale de la matriz de su madre. Moshe clamó a Adonai, oh Adonai, te suplico, por favor, sánala. Adonai respondió a Moshe, si su padre hubiera sencillamente escupido en su cara, ¿no se escondería ella de vergüenza por 7 días? Así que deja que ella sea echada del campamento por 7 días. Después de eso, ella puede ser traída de regreso. Miriam fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no viajó hasta que ella fue regresada. Y después el pueblo fue de Getserot y acampó en el desierto de Parán. Amén. Amén. Nuestras acciones pueden desencadenar una reacción en cadena para bien o para mal. Aquí vemos que ocurrió algo negativo respecto a que Miriam habló mal de su hermano. Y no solamente habló mal de su hermano, sino que empujó también a Aarón en esta misma situación. En el verso 2 dice, ¿dijeron acaso solamente con Moshe ha hablado Adonai? Ciertamente también con nosotros ha hablado y lo escuchó el Eterno. Miriam era profeta, sí, pero nadie ha tenido ni tendrá la profecía que ha tenido Moisés. El Todopoderoso habló de que a Moisés le hablaba de una forma totalmente diferente. Pero vemos que Miriam habla mal de su hermano y empuja en ello a su hermano Aarón. El Todopoderoso escucha lo que ellos están diciendo. Ahora, ¿por qué Miriam sí leprosa y por qué Aarón no? Porque quien crea el conflicto fue Miriam. Quien arrastra, y si bien es cierto, Aarón también es responsable, pero fue Miriam la que trajo la Lashon Hara. ¿Sabes qué es la Lashon Hara? La Lashon Hara es lengua maligna. La Lashon Hara es lengua maligna. Al principio decíamos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, porque nuestra boca puede construir, pero también puede destruir. Y si hay algo que es lo más terrible y peligroso que hay, es cuando nosotros usamos nuestra boca para destruir y no para construir. A eso se le llama Lashon Hara. Y la Lashon Hara es algo tan malo y tan negativo que incluso puede trascender hasta el espacio y el tiempo.
Porque hoy en día con las redes sociales las personas pueden utilizar las redes sociales como su lashon hara, como esa lengua maligna. También tenemos que la lashon hara dice mata a 3 personas al mismo tiempo. Mata a la persona que la habla, a la que la escucha y de la que se habla. Así dicen los sabios de Israel que es la lashon hara, que tiene el poder para matar a muchas personas al mismo tiempo, al que la habla, al que la escucha y del que se habla. Entonces aquí Miriam hizo uso de la lashon hara, algo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de ver de cómo usamos nuestra boca. Números 12:6 dice, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Eterno me manifestaré a él con visión, hablaré con él en sueños, pero no así con su siervo Moisés, quien dice le hablaba cara a cara como quien hablaba con su amigo, con su compañero. Dice, boca a boca hablo con él y revelación, más no con parábolas ni con apariencias. Y el Todopoderoso le dice, ¿por qué no habéis temido de hablar de mi servidor Moshe? Y dice el verso 10, y la nube se apartó de la tienda, y aquí que Miriam estaba leprosa y blanca como la nieve. Y se dirigió a Aarón hacia Miriam, y aquí que ella estaba leprosa. Esto se llama Sarat en hebreo, Sarat, que no es una lepra común. La lepra que atacaba al pueblo de Israel, las personas que tenían esta Sarat, era por causa precisamente de la lashon hara. Número 12:14. Entonces respondió el Señor a Moisés, porque Moisés interviene por causa de su hermana y le dice el Todopoderoso, pues si su padre la hubiera escupido en su cara, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después se reunirá con ustedes. Aquí hay algo muy poderoso y es que acá es donde sacamos la oración de el na refánala. El na refánala. Donde Moisés le pide al Todopoderoso que sane a su hermana y le dice, el na refánala. Dios, por favor, sánala, por favor. Que es una de las oraciones que hacemos cuando hay una persona que está enferma y pedimos al Todopoderoso el na refánala. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad que se nos ha dado y también agradezco a todos los que nos han acompañado, ¿verdad? En este estudio. Damos gracias al Eterno por esa bendición. Y bueno, conclusiones. Somos la luz para el mundo. Hemos sido llamados a ser luz. También tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que introducimos a nuestro cuerpo y no estamos hablando de comida solamente. Hablamos de lo que vemos, de lo que escuchamos, incluso también, ¿verdad? De lo que podemos comer. El llamado de las trompetas, recordemos que el llamado no solamente, digamos, teníamos terúa y tequía. El tequía era para congregar al pueblo de Israel y el terúa era para convocar ya sea la guerra y para hacer el llamado al Todopoderoso. Las desconexiones con el Eterno, hablamos de las desconexiones, ¿verdad? Cuando nos desconectamos del Eterno, pues vienen las situaciones problemáticas a nuestra vida
Y por último, el pecado terrible de Lashon Hara. Así que para que tengamos el cuidado del uso de nuestras palabras y que todo lo que hemos aprendido el día de hoy podamos poner en práctica. Les deseo a todos los que nos acompañaron a través de nuestra aplicación de Zoom y todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Les deseamos a cada uno de ustedes que tengan una excelente semana, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a reunir en nuestro próximo estudio. Feliz semana.